Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual y recordad que nos quedamos en la clase anterior por qué fracasa el golpe de estado, sobre todo en las ciudades más importantes de España. Estuvimos viendo que principalmente fracasa en el este y en el norte del país debido a la conciencia obrera que había entre los trabajadores de estas zonas, ¿de acuerdo? Y sobre todo fracasa en las grandes ciudades, a excepción de dos de las principales ciudades españolas, como eran Sevilla, donde se encontraba Queipo de Llano, y Zaragoza, donde se encontraba el general Cabanellas. Obviamente ahí no fracasa porque los responsables del ejército en ese caso, en esas dos ciudades, eran dos militares sublevados, es decir, dos de los principales apoyos del golpe de estado de 1936. Aquí en este mapa podéis ver un recorrido que hace el avión, el Dragón Rapid, un avión que había sido propiedad del duque de Gales y que alquila para llevar a Franco desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el norte de Marruecos para posteriormente para que propagase el golpe de estado y que posteriormente pudiese llegar a la península ibérica. Un avión que desde luego fue un golpe maestro por parte de los sublevados, que contó con la financiación de Juan March y el apoyo logístico del diario ABC, de acuerdo, que fue cuyo corresponsal en Londres fue el que llevó a cabo el alquiler de este avión, del Dragón Rapid, que permitió a Franco pasar de Las Palmas de Gran Canaria, que es donde él se encontraba, en este caso, desterrado, por así decirlo, por el gobierno de la República, hasta Tetuán, ¿de acuerdo? ¿Por qué fracasa sobre todo en Madrid? Algo que hay que tener muy importante. Bueno, ahí el encargado de llevar a cabo el pronunciamiento, la sublevación, fue el general Fanjul, general también golpista, que no se cerciora de que contaba con el apoyo suficiente en las guarniciones del cuartel de la montaña. Y lo que hace es declarar el estado de guerra en ese cuartel. ¿Qué ocurre? Que en ese caso, en esa ciudad, los cuerpos de seguridad, las fuerzas operativas, eran leales a la República en su mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la Guardia de Asalto como Guardia Civil, y siempre contando con el apoyo de las milicias populares, lograron sofocar el golpe de estado en Madrid. Algo que, de no haberse hecho, hubiese supuesto la caída prácticamente instantánea de la República, del gobierno de la República. Cuando comienza la guerra, las fuerzas son bastante parejas, aunque hay disparidad en algunos aspectos. Por ejemplo, como podéis imaginar, los africanistas, todos, es decir, toda la parte del ejército de África, que es de la parte mejor preparada y mejor equipada del ejército español, obviamente está siempre con los sublevados. Aquí en azul podemos ver las fuerzas de los sublevados y en rojo las fuerzas de la República. Pero hay algo que llama la atención, y es que, por ejemplo, el ejército del aire y sobre todo el de marina, en su mayoría cuentan o son fieles a la República, ¿de acuerdo? La Guardia Civil, Policía y Guardia de Asalto, pues existe también disparidad. En las ciudades como Zaragoza y Sevilla están a favor de la sublevación, a favor del golpe de estado, no en el resto de las grandes ciudades y sobre todo en zonas rurales. Ahí están a favor del golpe de estado. En relación al ejército y a la República, pues bueno, no muchos de los jefes militares más importantes, aquellos que tienen un alto rango, permanecen fieles a la República, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver abajo a la izquierda algunos de los militares que sí permanecen fieles a la República. De hecho, el general Miaja va a ser el que comande las fuerzas del ejército republicano durante la guerra civil, pero tenemos a Hernández Sarabia o a Rojo Lluch, que también será uno de los más importantes. Sí hubieron líderes obreros que dirigieron milicias populares que poco a poco, al tener un buen quehacer bélico, alcanzaron rangos militares, como el tenemos Enrique Lister, Buenaventura Durruti o Cipriano Mera. ¿De acuerdo? Van a ser muy importantes para que la República aguantase lo más posible. Pasando la etapa, la vamos a ver de manera somera hoy. A excepción de la última, veremos que en 1936 comienza el golpe de estado, comienza la guerra civil y el intento de cercar Madrid para así que cayese la capital y cayese el gobierno republicano, algo que no se consigue. Posteriormente, ya en abril-octubre de 1937, los sublevados se lanzan a la conquista del norte, ¿de acuerdo? Porque querían unir sus fuerzas del sur y sus fuerzas del norte. Y el ejército republicano lleva a cabo una serie de ofensivas que resultan de cierta manera estériles. En el invierno que va de 1937 hasta la primavera de 1938 hay un avance
por parte de los sublevados hacia el Mediterráneo. De hecho, llegan al Mediterráneo y dividen el bando republicano en dos. Y se produce algunas de las batallas más importantes, como pueden ser la batalla de Teruel o la batalla del Ebro. Y en 1939 llega el fin de la guerra. En abril de 1939 se acaba este conflicto. A favor del bando sublevado, ahí lo tenéis, contaban con mayor apoyo exterior ya desde el inicio de la guerra, algo que no tuvo el bando republicano hasta bien entrada la guerra, donde sus apoyos principales fueron, ya lo veremos, la Unión Soviética y las Brigadas Internacionales. El bando sublevado contaba con un bando unificado, algo que no contó el bando republicano desde el principio, aunque luego, posteriormente sí, en el momento en el que incluya todas las milicias dentro del ejército. Y además, el ritmo de la guerra lo va a tomar constantemente el bando sublevado, que va a llevar la iniciativa. Si pasamos a la primera fase, en esta primera fase lo que se va a producir es un avance por parte de las tropas sublevadas hacia Madrid con la intención de conquistarlo. ¿Quién va a ser el encargado de dirigir estas tropas? Va a ser el general Yagüe, ¿de acuerdo? Que lleva sus tropas desde el sur hasta el norte, pasando sobre todo por la provincia por la comunidad autónoma de Extremadura, por la región de Extremadura, donde ahí lleva a cabo una represión brutal contra todos los izquierdistas, contra todos aquellos que no estuviesen a favor del golpe de Estado, en lo que se conoce como la Caravana de la Muerte. Alrededor de 5.000 personas fueron fusiladas solamente en la ciudad de Badajoz. Cuando hablamos de fusilados no hablamos de baja en una guerra. Una baja en una guerra obviamente es dentro de un combate. Esto es después del combate, es represión. Básicamente es represión de aquellos que no se encontraban a favor de la guerra, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver una serie de enfrentamientos armados que tuvieron a cabo desde el 18 hasta el 20 de julio en lo que fue el desembarco de las tropas franquistas, siempre apoyados por la flota aérea, apoyados desde el aire por los italianos, los aviones fascistas, que tuvieron lugar en la provincia de Cádiz. Podemos ver los desembarcos principalmente en la bahía del Estrecho, ¿de acuerdo? Y en la bahía de Cádiz. Una vez aquí, marchan hacia el norte. Todos dirigidos por el general Yagüe. Y aquí podemos ver una representación de esta primera fase. Como podemos ver aquí, todas estas son las tropas que marchan del general Yagüe, que marchan con destino a Madrid, también del norte, donde las tropas sublevadas son comandadas por el general Mura. En amarillo podemos ver la zona fiel a la República. ¿Qué ocurre? Que cuando están llegando a Madrid, el Alcázar de Toledo, tropas franquistas se tienen que recluir en el Alcázar de Toledo, ya que están siendo sometidos a bombardeos por parte de la aviación española, de la aviación republicana. Por tanto, el general Varela toma el mando de las operaciones y sus tropas, que estaban ya casi a las puertas de Madrid, tienen que marchar hacia el sur en septiembre de este año, de 1936, para tratar de sofocar esta incursión republicana o este asedio republicano, siempre a través del avión y de artillería, ¿de acuerdo? Consiguen resistir. Si es verdad que solamente triunfan los sublevados tras la llegada de las tropas de África, ¿de acuerdo? Es decir, necesitaron grandes apoyos, pero consiguieron sofocar este asedio republicano, que si bien retrasó los planes de conquista hacia Madrid, supuso una victoria muy importante, sobre todo desde el punto de vista simbólico, ya que había sido un bastión en el cual habían resistido, según ellos, a los enemigos de España, ¿de acuerdo? Ya, por tanto digo, una de las victorias más importantes. En Madrid ya hemos visto que el golpe de Estado no triunfa, al revés, es bastante sofocado por parte de la Guardia de Asalto, de la Guardia Civil, y se lleva a cabo un plan para cercar la ciudad madrileña, ¿de acuerdo? Entre septiembre y noviembre octubre y diciembre del año 1936 se lleva a cabo una movilización contra los sublevados. Esos sublevados llegan a Madrid y entonces el gobierno se traslada, la sede del gobierno es trasladada a Valencia, ¿de acuerdo? Y se establece una junta de defensa de la ciudad dirigida por el general Ñaja, ¿de acuerdo? Mientras que la defensa de la ciudad en sí, o desde el punto de vista más cercano al campo de batalla, está dirigida por el teniente coronel Rojo, al cual ya hemos visto antes. Hay numerosas batallas, algunas de las más importantes son las de la ciudad universitaria, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver las operaciones dirigidas en naranja por los republicanos y las azules por los sublevados, ¿de acuerdo? Algunas de las columnas más importantes.
Y se salta con el triunfo republicano que en un principio hace replegar a las tropas fascistas, a las tropas golpistas, ¿de acuerdo? Tras la llegada de la Columna Libertad de Buenaventura Durruti, ¿de acuerdo? Que supuso ya, o que ayudó a la victoria de las tropas republicanas. Mientras se lleva a cabo una lucha, en este caso, en el norte del país. Las tropas franquistas son dirigidas hacia ese norte, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos batallas importantes también cercanas a Madrid, tanto la batalla del Jarama, que se lleva a cabo una vez que pasan el río, en el que los sublevados cruzan el río Jarama, ¿de acuerdo? Y bueno, no hubo un vencedor claro, hubo mucho desgaste entre tropas. Esto fue en febrero del 37, entre tropas franquistas y tropas republicanas, ¿de acuerdo? Y también se lleva a cabo la batalla de Guadalajara, todo esto ya os digo, tratando de cercar y de conquistar Madrid, que en este caso sí se salta con una importante victoria republicana, que fue la primera gran victoria del bando republicano en esta guerra, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una infografía de la batalla del Jarama. Entonces Franco decide trasladar la acción a otros lugares. Ya veremos que la traslada al norte, pero nosotros ahora mismo nos vamos a centrar en cómo la traslada al sur y en la toma de una ciudad tan importante como es Málaga, ¿de acuerdo? Con la ayuda de equipos de llano y sobre todo de las tropas italianas, toman fácilmente, entre comillas, la ciudad de Málaga en febrero del 37, y en ese momento todos los civiles huyen de la ciudad, ya que se establece una brutal represión con múltiples asesinatos de civiles. Los civiles, es población que no tiene nada que ver con el conflicto, marchan hacia Almería, para tratar de huir de esta represión, pero por el camino, en lo que se conoce como la desbandada, se llevan a cabo alrededor de 5.000 asesinatos, y es que buques, tanto españoles, pero sobre todo buques italianos, de los fascistas italianos, comienzan a bombardear a la población civil e indefensa. Mueren muchísimos niños, muchísimas mujeres y muchísimos hombres inocentes en estos bombardeos. Y el otro punto, ya os digo, que es el norte, ¿de acuerdo? Atacan desde de este a oeste, la provincia de Vizcaya, posteriormente la provincia de Santander y posteriormente la provincia de Asturias. Recordad, este norte fiel totalmente a la República gracias a la lucha, a esa conciencia obrera. De todos los bombardeos más reconocidos, desde luego el más importante es el de Guernica, aunque aquí veis una imagen de Guernica, detrás veis el Guernica de Picasso, y aquí podéis ver una imagen de los bombardeos de Asturias. Arrasaron las ciudades en abril del 37, ¿de acuerdo? Estas ciudades. ¿Quién llevó a cabo estos bombardeos desde el aire? La Legión Cóndor, que era aviación alemana y que estaba probando técnicas de guerra que luego llevaría a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso sí, aunque si bien el Guernica, mejor dicho, el bombardeo de Guernica es el más conocido, me gustaría que investigarais, que me mandaseis información sobre bombardeos y sitios en ciudad andaluza durante la Guerra Civil, que lo hubo. De hecho hay un bombardeo en una ciudad andaluza que se le conoce como el Guernica del Sur, o la Guernica del Sur. Si bien los republicanos contraatacaron en dos ciudades principalmente, en Brunete, cerca de Madrid, y en Belchite, en Aragón, ¿de acuerdo? Obligaron a recluirse a las tropas sublevadas en esa zona, ¿de acuerdo? Pero fueron batallas muy cruentas. En este caso los republicanos sí contaron con el apoyo de artillería soviética, pero no hubo un claro vencedor, y los republicanos sufrieron muchísimo desgaste en estas batallas. Y pierden, y además provoca retraso en la lucha del norte, y en este caso, gracias a estas batallas, los sublevados, los golpistas, conquistan todo el norte, y la república pierde recursos mineros y recursos industriales que tenía en el norte, principalmente en la zona de Asturias. Ahí pierde los recursos mineros, y en la zona del País Vasco pierde los recursos industriales. Va a ser un momento, esta etapa de 1937, muy dura para la república. Fijaos ya en octubre del año 37 cómo ya los sublevados han conseguido unir sus fuerzas del sur con las fuerzas del norte y controlan todo el oeste de España, mientras que la república se queda con todo el este, toda la costa este y obviamente más. Y ya posteriormente pasamos a una fase que será la marcha hacia el Mediterráneo y la batalla del Ebro, que es la batalla más importante en este momento. El objetivo principal de las tropas franquistas era alcanzar el Mediterráneo y sobre todo conquistar Barcelona, que era uno de los bastiones más importantes del ejército republicano. Y en esta fase el ejército republicano, dirigido en este caso
por el general Rojo, dará sus últimos coletazos. Será un momento muy importante, un momento clave para la caída del gobierno de la República, ¿de acuerdo? Sí, es verdad que en este momento el ejército republicano comienza a actuar de manera más eficaz, ¿de acuerdo? Primero los mandos se dota a este ejército de mandos profesionales. Además, una cosa muy importante es que se integra a las tropas milicianas, las milicias formadas, a las milicias obreras formadas y controladas por líderes obreros que no tenían ningún tipo de rango hasta este momento en el ejército republicano, como Lister, como el campesino o como Durruti, se van a integrar en el ejército republicano. Y sobre todo se incluyen las brigadas internacionales, que era un cuerpo de voluntarios que vinieron desde múltiples países, en defensa de un gobierno democrático y en defensa de un sistema democrático y de progreso, ¿de acuerdo? Que se le conocerá como en el nombre de brigadas mixtas. Si bien ya veremos que el apoyo internacional que recibe la República nunca va a poder ser comparado con el apoyo internacional que recibe el bando sublevado por parte de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Pero bueno, volviendo a este tema, vamos a terminar en breve. Se produce la batalla de Teruel en el invierno de 1937 y 1938, en el cual los republicanos toman la ciudad, y posteriormente Franco desencadena lo que se llama la campaña de Aragón, y lo que trataba era de recuperar todo ese terreno. De hecho, consiguen recuperar Teruel en muy poco tiempo, atraviesan la región del Maestrazgo, ¿de acuerdo? Y consigue llegar al Mediterráneo a través de la ciudad de Vinaroz, dividiendo las posesiones territoriales del ejército o de la República en dos, ¿de acuerdo? Es decir, dejó una parte al norte, sobre todo aislada Barcelona, y la parte del sur que irá conquistando poco a poco. Sí es verdad que Franco, que pudo conquistar Cataluña mucho antes, no lo hizo, ya que prefirió avanzar hacia el sur y además instaurar un régimen del terror con una brutal represión en toda esa zona. Pero bueno, eso lo veremos ahora. Con lo que la República contraataca. ¿Cómo contraataca? Pues llevando a cabo un poderoso ataque alrededor de la ribera del Ebro, entre la ciudad tarraconense de Amposta y la ciudad zaragozana de Mequinenza. En un primer momento atraviesan el río Ebro, consiguen alcanzar un mayor terreno, pero las tropas franquistas vuelven contra ellos y se lleva a cabo una cruenta batalla, una serie de batallas en torno a este río, que obligó a las tropas republicanas a replegarse, hasta que al final los sublevados terminan ocupando y conquistando Tarragona. Y tras esto comenzará su ofensiva final, que la veremos el próximo día en el epílogo de esta guerra civil. Aquí tenéis la batalla de Teruel, ¿de acuerdo? En el cual este es el primer frente que se establece, aquí esta línea roja, que se establece entre fuerzas militares franquistas y fuerzas republicanas. Esta era la zona, todo esto, hasta incluido lo verde, era la zona que controlaban los sublevados, las tropas franquistas en un primer momento, y esta es la República, pero consiguen avanzar hasta conquistar Teruel, aunque posteriormente, ya os digo, Franco lleva hasta ahí en la campaña, como la campaña de Aragón, lleva ahí sus tropas y reconquista de nuevo la ciudad. Aquí podéis ver una imagen del bombardeo y de cómo termina la ciudad de Teruel. Aquí una portada del diario Amanecer, como podéis imaginar, fuente propagandística de los sublevados, en el que dice la España roja partida. ¿Por qué lo dice? Porque, como bien os he dicho, las tropas franquistas llegan hacia el sur a través de la localidad de Vinaroz, y como podéis ver, quedan divididas las dos zonas republicanas. Por un lado, lo que es básicamente algo menos de Cataluña, ellos entran, los sublevados entran por aquí, por el Mayorazgo, ¿de acuerdo? Por el Maestrazgo, perdón. Y quedan divididas sus zonas en dos. Por un lado, la zona de Cataluña, y por otro lado, la zona de Madrid y todo el sureste peninsular. Por eso dice que la España roja, como se calificaba la España republicana, quedó partida en dos. Y aquí tenéis la batalla del Ebro. Como bien os he dicho, los ataques, que lo podéis ver, los ataques republicanos, los avances republicanos, con las flechitas rojas, vienen desde la ciudad de Zaragoza de Mequinenza hasta la ciudad tarraconense de Amposta. Se llevan a cabo una serie de avances republicanos, a lo que contraatacan las tropas franquistas. De hecho, el propio Franco se dirige hacia el frente para asegurarse de que las maniobras son las correctas y que se consigue el objetivo. De hecho, como podéis ver, el avance republicano fue más importante
o permite conseguir toda esta zona, hasta aquí que se establece el frente, pero posteriormente las tropas franquistas son las que consiguen retrasar ese frente y de hecho consiguen sofocar al ejército republicano. En definitiva, y ya terminamos con esto, aquí podéis ver una imagen de abril de 1938 donde hemos visto que ya el bando sublevado controla, obviamente, todo el oeste occidental, todo el norte, después de su campaña en el norte, y parte del este, sobre todo la zona de Aragón, toda Aragón la controla, ya que han conseguido entrar en el mar Mediterráneo y han conseguido dividir los territorios republicanos en dos. Por un lado, parte de Cataluña, la gran mayoría sigue controlada por el ejército republicano, y todo el sureste peninsular y Madrid. Esto caerá en abril de 1939, pero esto lo veremos en el próximo. Bueno, todo. Esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado y un cordial saludo a todos.